que pinta maíz. Viendo cómo se van dibujando, diseñando, y esto es arte, esto es Paraguay. Acho belíssimo, belíssimo. É muito interessante esse trabalho que os artistas de rua fazem. Essa arte, ela transforma, ela passa... Isso aqui é maravilhoso estar observando isso. Es exponer en la calle, así de sencillo. Hacer lo que yo hago, pero en la calle. Decir lo que yo pienso en la calle, en una imagen. Expresión y libertad. Para mí significa mucha libertad. Poder expresarme en la calle para mí es único. Una forma única de poder expresarte. Poder expresarte en un cuaderno, escribiendo, dibujando, pero otra cosa es hacerlo en la calle y aprender muchas cosas de la calle. Para mí eso es el street art. Para mí es básicamente libertad. O sea, para mí es una expresión de libertad porque no se limita a, o sea, lo que pasan pueden apreciar, ya sea alguien de un auto, alguien que va, un vago que va caminando, igual aprecia el mismo arte, ¿verdad? I really like the idea that everyone can do it, so it's not like separated from public. You don't have to pay money, go into museums. It's just everywhere, and yeah, I think it's something that should be more honored in general. Creo que es lo más sincero que hay porque es lo más infravalorado. O sea, realmente la gente no lo ve al arte callejero como arte. Hay toda una cuestión de lo que es arte desde lo académico. Espacio grande, básicamente por el espacio grande es como exponer en una galería pero constante y la gente te ve desde que comenzás a pintar hasta que terminás tu obra. Me parece que pintar en la calle es algo que el ser humano hace desde el neolítico. Me gusta estar en la calle, ser parte de la calle de alguna manera, pintar, darle color, vida. Y me parece que es, no sé, una forma más de llegar más a la gente, vamos a decir, al espectador. No sé, da gusto pintar en la calle, te quita miedito, es como, te desestresa. Yeah, as an artist, I of course like that everyone can see what I'm doing, and also to bring life to the streets, to make cities more interesting for people to walk through.
me encanta el arte urbano. Desde hace unos años que le estoy siguiendo principalmente a vos y a otros alumnos que hacen esto y me parece fantástico, fabuloso. Una expresión única, un género artístico increíble y sobre todo porque me parece que es el arte más democrático, más popular, más accesible que existe. Todo el mundo puede ver, todo el mundo puede acceder. No es arte exclusivo para un público selecto, sino que es para la gente. Y eso es lo que más me gusta de este tipo de arte. Primero, libertad. Segundo, vía pública, gente. No sé cómo decir eso en una palabra. Y tercero, personalidad. Popular, callejero, se puede decir callejero. Sabio pensar. Libertad, inspiración y arte. Libertad, el riesgo puede ser impredecible, es impredecible. Libertad, expresión y creo que amor también. O sea, pues uno tiene que tener amor para hacer eso. Cuando pintas en la calle, salís de esa burbuja que tenés, de tu zona de control y de comodidad, y comenzás un poco a vivir lo que es la ciudad y a identificarte un poco con tu ciudad. Y a partir de eso puedes llegar a encontrar una identidad de lo que es el lugar donde vivís. Y encontrar la identidad del lugar donde vivís a través del arte en la calle, para mí es genial. Sometimes I feel like
What's your impression on street art in Paraguay? In Paraguay, I really like it, and I think street art here has future.